En el derecho penal, la teoría de la autoría y participación define la responsabilidad distinguiendo autores, quienes controlan el delito, de partícipes, quienes colaboran asesoramente. La clave es el dominio del hecho. La teoría del dominio del hecho predominante establece que el autor domina los acontecimientos y los partícipes auxilian las formas de autoría, incluyen directa. Mi nombre es Melissa Lenca Mendoza Llanos. Para continuar con este video, seguiré con la teoría de la ruptura del título de imputación. La teoría de la autoría y participación en el derecho penal es fundamental para determinar quién o quiénes son responsables de un delito y en qué grado. Busca distinguir entre aquellos que realizan el hecho delictivo de manera principal, autores, y aquellos que contribuyen de forma secundaria, participantes. Seguimos con diferencias claves entre autoría y participación. La distinción principal radica en el dominio del hecho. El autor es quien tiene control final sobre la realización del delito. Decide si el delito se comete, cómo y cuándo. Su conducta se adecua directamente al tipo penal. Participante no tiene el dominio del hecho, pero contribuye a su ejecución de forma accesoria. Su intervención depende de la conducta del autor. Si el autor no comete el delito, el participante no es punible por su contribución. Teoría del delito. Esta es la autoría predominante en la doctrina penal. Sostiene que el autor es quien domina el curso de los acontecimientos, pudiendo decidir si el delito se lleva a cabo o se interrumpe. Los participantes, en cambio, se limitan a auxiliar o colaborar sin tener ese control. Clases de autoría. Autoría directa, inmediata, es la persona que realiza por sí misma la conducta típica descrita en la ley. Por ejemplo, quien apuñala directamente a la víctima en un homicidio. Coautoría, varias personas de común acuerdo e inmediato en una visión de funciones esenciales realizan conjuntamente el delito compartiendo el dominio funcional del hecho. Autoría inmediata. Es una persona que comete el delito utilizando a otra como instrumento o brazo ejecutor, quien actúa sin dolo, bajo coacción, error o siendo inimputable. Por ejemplo, un menor de edad o una persona. Clases de participación. Inducción o instigación. Es la acción de determinar dolosamente a otra persona o cometer un hecho delictivo que esta última no había pensado realizar. El autor crea la voluntad de delinquir en el otro. La pena para el inductor suele ser la misma que el del autor. Complicidad o cooperación no necesaria. Consiste en prestar una ayuda o un auxilio secundario, no esencial para la realización del delito. La conducta del cómplice no es indispensable para un delito. Se consume, por ejemplo, quien presta un vehículo para la huida de un robo, pero el robo podría haberse cometido de igual manera sin ese vehículo. La pena para el cómplice generalmente es menor que la del autor. Cooperación necesaria o cómplice primario. A diferencia del cómplice, el cooperador necesario aporta una ayuda o colaboración sin la cual el delito no se habría llevado a cabo, o si se habría llevado a cabo, tendría dificultades considerables. Su intervención es determinante para la comisión del delito. En muchos códigos penales, la cooperación necesaria se equipará a la autoría o tiene una pena cercana a ella. La ruptura del título de imputación. La responsabilidad del Estado por los daños ocasionados por la actividad administrativa ha sido objeto de diversas teorías que buscan explicar cuándo y cómo se vienen a imputar jurídicamente esos daños. Entre estas teorías se encuentra la teoría de ruptura del título de imputación, la cual ha sido desarrollada principalmente en el derecho administrativo francés y adoptada por algunas jurisdicciones de América Latina. Esta teoría propone que existen casos en los cuales el vínculo entre el daño y la actividad legítima del Estado se rompe, dando lugar a una responsabilidad por ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas. Los requisitos para que se dé la ruptura del título de imputación es el daño cierto y especial. El daño debe ser real, efectivo y haber afectado de manera particular al individuo, más allá del perjuicio general que podría sufrir la colectividad.
El daño normal es la carga impuesta que debe ser desproporcionada respecto al beneficio público generado, rompiendo el principio de igualdad. La actividad legítima del Estado es el daño que debe derivarse de una actuación lícita del Estado, como una expropiación o medida administrativa razonable, pero con efectos adversos excesivos para una persona o un grupo reducido. El título de imputación permite responsabilizar al Estado cuando, aún actuando legalmente, genera una carga individual excesiva, contraria a lo que es al principio de igualdad ante las cargas públicas. Es una de las diferencias con otras teorías de responsabilidad. Luego, para su aplicación, es cuando una empresa sufre una caída de sus ingresos debido a una reforma urbanística que restringe el acceso vehicular a su local comercial. Aunque la reforma legal es una reforma legal y busca mejorar el tráfico de la ciudad, el impacto económico particular para que esta empresa exceda lo que los otros ciudadanos han experimentado, en este caso lo que se podría aplicar es la teoría si se demuestra un carácter anormal y especial del daño. De la responsabilidad. A diferencia de la teoría de la falla de servicio que se basa en la actuación o deficiencia del Estado y de la responsabilidad objetiva que se funda en el riesgo creado por actividad estatal, la teoría de la ruptura del título de imputación no requiere igualdad, ni riesgo ni de un daño desigual o injusto derivado de la ley. La ruptura del título de la imputación permite la responsabilidad del Estado cuando, aún actuando legalmente, genera una carga individual excesiva. Teorías de la unidad del título de imputación. Las teorías de la unidad del título de imputación es un concepto fundamental en el derecho que busca determinar si cuando varias personas fueron intervenidas en un mismo hecho delictivo serían juzgadas por el mismo delito o por un delito diferente. Esta decisión es crucial para la aplicación de la pena. Teoría unitaria monista. La teoría unitaria postula que todos los intervinientes en un mismo hecho delictivo serían juzgados por el mismo delito, es decir, el hecho es uno solo, al igual que el título de imputación también lo es. Las diferencias en intervención, autor, inductor y cómplice solo indicen a la cuantificación de la pena, pero no una calificación jurídica del hecho principal. Fundamentos. Unidad del hecho. Se parte de la premisa de que, si bien hay múltiples aportes, la acción final es el único suceso que produce el resultado típico. Accesoriedad de la participación. La participación es asesoría a la autoría. Si no hay un hecho punible, si no hay un hecho principal, que sería un delito, no puede haber una participación punible. Ejemplos de su aplicación. Un robo. Pedro, Juan y Luis. Pedro ingresa a la bóveda. Juan neutraliza a los guardias. Y Luis espera en el coche para poder huir. Según la teoría unitaria, todos deberían ser juzgados por el mismo delito, que sería robo agravado. Pero, la calificación que corresponda. Las diferencias entre su rol, autoría directa, coautoría o complicidad, se verán reflejadas en la magnitud de la pena que se les imponga, pero el delito por el que se les juzgue es el mismo. Teoría pluralista. La teoría pluralista sostiene que cada interviniente en el hecho delictivo comete un delito diferente, aunque estos delitos pueden estar conectados por el mismo hecho fáctico. El autor comete el delito principal, mientras que el partícipe comete un delito de participación, como su nombre lo dice, distinto, que se es punible en la medida que el delito principal se haya realizado. Independencia de la voluntad. Se argumenta que la voluntad del autor y del partícipe son distintas. El autor tiene toda la voluntad de realizar el tipo penal, mientras que el partícipe solo sostiene la voluntad de colaborar con el delito ajeno. Autonomía de la conducta. Cada conducta individual, la del autor, la del inductor y la del cómplice, se considera una unidad independiente, así que tendría su propia calificación jurídica.
Limitación de la responsabilidad. Algunos defensores de la teoría buscan una mayor limitación de la responsabilidad de los participantes. Ejemplos de su aplicación. Retomando el ejemplo del banco, según una perspectiva pluralista estricta, que es una minoritaria, Pedro, autor, cometió un delito de robo agravado. Juan, coautor o autor directo de neutralización, cometió otro delito de robo agravado, mientras que Luis, cómplice, cometería un delito de complicidad en robo. Estos tres serían juzgados de manera diferente y no solo se notaría en su pena, sino en la denominación del delito mismo. Síntesis y acogida actual. La teoría unitaria monista es la predeterminante en la doctrina y la legislación penal moderna. La mayoría de los códigos penales, incluido el peruano, adoptan esta postura. Esto se debe a varias razones. Coherencia sistemática, accesoriedad y dogmática de la culpabilidad. Aunque la teoría unitaria prevalece, es importante también reconocer que la distinción entre autoridad y participación sigue siendo vital para determinar la punibilidad y graduar la pena, que es las legislaciones suelen prever una reducción de la pena de los participantes, especialmente cómplices, reflejando un menor desvalor de sus acciones o de su resultado. Teoría de la infracción del deber. La teoría de la infracción del deber constituye una de las construcciones doctrinales más relevantes dentro del derecho penal contemporáneo. También se encuentra en su fundamento en la doble función del derecho penal, por un lado como un sistema de protección de bienes jurídicos y por otro como un sistema normativo que garantiza la vigencia de los roles institucionales dentro del orden social. Delitos especiales y sujeto activo calificado. Un elemento esencial de esta teoría es la distinción entre delitos comunes y delitos especiales. Los delitos comunes pueden ser cometidos por cualquier persona, mientras que los delitos especiales requieren una cualidad específica del sujeto activo, como ocurre con un delito funcionales. La infracción del deber en los delitos de omisión impropia. La teoría también ha sido aplicada a los delitos de omisión impropia, aquellos en los que el sujeto no realiza una acción exigida por su rol jurídico, lo cual ocasiona un resultado lesivo. Críticas y aportes complementarios. A pesar de su utilidad explicativa, la teoría de la infracción del deber ha recibido diversas críticas desde perspectivas garantistas y del funcionalismo moderado. Una de las principales obsesiones es que esta teoría podría conducir a una expansión excesiva del derecho penal, al principio basarse en los roles sociales poco precisos. La teoría unitaria o monista es la base para entender la autoría y participación en el derecho penal, concibiendo el delito como una unidad. La participación de múltiples individuos no cambia la naturaleza del delito, sino que afecta la individualización de la pena, permitiendo una aplicación justa de la ley. Esta visión predominante en la doctrina y legislación moderna, lo que incluye a Perú, se alinea con la accesoriedad de la participación y simplifica la responsabilidad. La distinción entre la autoría y participación sigue siendo vital para determinar la punibilidad. Si el autor cometió un injusto, los partícipes pueden ser castigados, y para graduar la pena. Un ejemplo es los cómplices reciben penas menores.